Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, como siempre, pero de manera bien especial hoy día, bien particular, porque estamos con una colega, con una periodista, escritora. Hace rato que queríamos traerla al Pastel de Zanahoria y lo hemos logrado. Rina Cárdenas, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto, Edith, un gusto a todas las personas que están viendo el programa y agradecida por estar otra vez en estos estudios que de alguna manera fueron mis inicios. Tú pasaste por aquí. Pasé por este aquí. edificio. Pasé por este lado. edificio como editora de prensa en algún momento, cuando estaba empezando el canal. Y en ese tiempo, cuando estabas entrando en el mundo del periodismo y de las comunicaciones, ¿ya se te pasaba por la cabeza la idea de escribir? Sí, de cada reporteo yo llegaba y escribía la nota que había que salir y escribía la nota que yo quería. Y esa la iba dejando en el computador. Y cuando me fui, no me llevé el material, pero yo creo que deben haber sido unas 80 hojas que se quedaron ahí. O sea, del reporteo tú escribías como la nota A, que es la nota que salía, Claro. los datos, los hechos, la pirámide invertida, el qué, quién, qué, Sí. pero además tenías otro relato mucho más narrativo. Claro. Y ese es el que perdí. Se quedó en el computador, en aquellos computadores, o sea, los computadores de los 90, de los 80. Claro, no había posibilidad de alojarlo en un drive como ahora, que es No. una maravilla esa cuestión. Y, o sea, desde siempre estuviste vinculada al mundo de la escritura, me imagino que buena lectora también. Sobre todo en la infancia, sobre todo en la adolescencia. Después ya de vieja, debo decir que no he leído tanto, pero en la infancia y en la adolescencia llegaba del colegio y me encerraba en una pieza a leer 2, 3 horas hasta que me iban a buscar, porque me fascinaba leer. Y que ya vamos a hablar de tus gustos literarios en la segunda parte, pero ¿cuándo empezaste a escribir? Bueno, como periodista toda la vida, siempre, como periodista desde la escuela, tenía esa afición de hacer la parte B de la noticia. Pero llevabas, por ejemplo, un diario de vida o lo que te pasaba cuando eras adolescente, o fue ya directamente con el periodismo. Sí, no, nunca escribí un diario de vida, nunca, no O se sea, me con ocurrió. el periodismo. Con el periodismo, con el periodismo. Pasa que mis hermanos escribían muy bien, entonces me daba vergüenza escribir al lado de ellos. Así que me quedaba calladita nomás y contaba los cuentos, cuando conversábamos contaba el cuento. ¿Y estudiaste periodismo para escribir o surgió la...? Estudié periodismo en la etapa de Pinochet, cuando la carrera estaba cerrada. Entraban 20 a la Católica, 25 a la Chile. Había que tener 800 puntos, yo no los tenía. Yo en matemáticas, siempre digo, con dificultad sabía que 2 más 2 son 5, o sea, una cuestión que nunca superé. Entonces, por un año se abrió la Escuela del Norte, Escuela de Periodismo, como un proyecto piloto para ver si periodismo podía crecer en tiempo de dictadura en regiones. Y allí entramos un grupo, compañero mío fue por ejemplo Alejandro Guillé, que estaba saliendo de Sociología, Mira. y nos cerraron, empezamos en marzo y nos cerraron en julio. Solamente salieron con nosotros, no volvieron a abrirlo porque empezaron las protestas. Así que así llegué a estudiar periodismo. Y era como lo que quería, porque la otra posibilidad para lo que yo quería era recopilar. Siempre desde chica mi sueño era recopilar historias y contar cuentos. Ajá, ahí está. Y mis padres me habían dicho profesora, pero yo no me imaginaba enseñando si no sabía que 2 más 2 eran 5. ¿Cómo le iba a enseñar a los niños algo? Cuando los profesores básicos tienen que saber de todo. Demasiado para mi corto entendimiento, así que opté por el periodismo, alabado sea el periodismo, que no es para corto entendimiento, pero sí para quien está más cercano a las letras. Y además tiene mucha relación con lo que tú estás contando, aunque no para todos los periodistas, porque finalmente cuando se cubre una noticia, cuando se va a reportear, lo que uno hace después es describir lo que vio o contar lo que está viendo en el caso del despacho en vivo, que básicamente es eso, contar lo que estás viendo. Pero hay otra parte, que por eso es tan interesante lo que tú hacías, ¿no? De escribir otro relato, que no todo el periodismo, a no todo periodista se le da, que es sentir esa sensibilidad por lo que uno está viendo. Involucrarse con la persona que está
siendo protagonista de un accidente, o que está en una protesta, o tantas historias que se ven que está haciendo alguna denuncia. Hay una sensibilidad especial, y esa sensibilidad tú la tenías y la tuviste siempre. Esa es que cuando éramos niños, mi padre era contador, el tesorero del pueblo. Mi madre era profesora de la escuela, profesora normal. Entonces, en un pueblo chico, Chilote, en Dalcahue, la gente todos eran pescadores, agricultores. Nosotros éramos los ricos del pueblo, imagínate, profesor y contador. Entonces teníamos ropa, teníamos eso, y nuestros papás siempre nos decían, o sea, ¿cómo crees que se siente? La verdad es que yo ahora no sé si lo haría. ¿Cómo crees que se sienten esos niños? Tienen frío. Tienen frío. Imagínate, nos sacaban los zapatos. Nos llevaban a caminar descalzos cuando llovía. Para que sintiéramos eso. Siempre nos hicieron eso, que para nosotros era un juego. Chuta, qué rico, nos sacaban los zapatos y salimos en pleno temporal a chapotear y todo. Pero nos decían, bueno, así anda tu compañero toda la vida, él no se puede ir a poner zapatos. No nos creaban culpabilidad ni nada, pero sí nos hacían ponernos en el lugar, y es un ejercicio que yo toda la vida he tenido. ¿Cómo se sentirá esa persona en el hospital? ¿Cómo se siente esa persona en estas condiciones? Nadie va a un hospital por puro gusto, y es lo que yo le decía el otro día a una persona que estaba atendiendo. Nadie va a verlos porque quiere conocer el hospital, van porque algo les angustia. Entonces eso un poco. Bueno, ahora entiendo también, ahora que nos cuentas que creciste en el sur, parte de lo que tú has escrito, La Minga del Chucao, me lo dijo el Chucao, que me encantaría invitarte en una próxima ocasión para hablar de estas historias del sur de nuestro país, porque hoy lo que tenemos nosotros acá es al límite, y entramos en un tema que tú misma mencionaste, que es el mundo en el hospital, porque tú trabajaste en el hospital por mucho tiempo, y aquí hay historias del hospital, pero también hay historias desde el reporteo y de lo que pasa día a día en la ciudad, en situaciones que son límites donde el ser humano se pone a prueba. Había harto material ahí. ¿Cómo ordenaste toda esta información? Partí por lo que me afectó. La verdad es que esto es un poco consecuencia de la pandemia. Nosotros trabajamos toda la pandemia y había que votar de alguna manera. Entonces yo llegaba y escribía. Porque en el hospital muchas veces han dicho, ¿para qué servía un periodista en un hospital en pandemia? Y lo cierto es que estaban todos encerrados. En la UCI estaban todos encerrados, no salían. Salían de su turno, iban a una residencia, no veían a su familia. ¿Y qué hacíamos nosotros? Tomar fotos, hacer unos boletines y todos los días ir a colgar afuera de la UCI, afuera de los lugares donde estaban encerrados los funcionarios, ir contando un poco lo que pasaba en el hospital, pero desde una mirada más positiva, y ver los logros de otros servicios, ver los logros de sus compañeros en otros lugares, como para dar una mirada más positiva, que las cosas, y que el mundo seguía, porque ellos en ese minuto, hay cosas que de alguna manera ya no se hablan, porque la pandemia era lo más importante, pero en el hospital en el que yo todavía trabajo, porque estoy ausente por un tiempo, estoy en una comisión de servicio, durante la pandemia se suicidaron 4 personas, que es un tema que es personal, pero es que esas personas eran los que atendían directamente, o sea, y eso, y cada cosa que pasaba allí impactaba mucho, el silencio, los pasillos, la familia vacíos, es que la familia ni siquiera podía entrar a verlos, es que hay uno no podían vestirlos. Para allá hoy. Claro. Hay uno que no vamos a hacer ningún spoiler como se dice hoy en día, pero yo marqué acá protocolo COVID porque me impactó mucho, porque esto se dio en cada persona que quiso despedir a su familiar y no podía. Entonces no podemos abrazarlo, verlo a través del vidrio. Y acá tiene que ver con el terno, ¿no? Que está nuevo, es de su talla, lo tengo aquí. Él quería irse con traje y corbata, podrían vestirlo. Y la respuesta, claro, no se puede. Ese traje nuevo, antiguo, así con pañuelito, con corbata, con pañuelo acá, estuvo yo creo que una semana sobre un banco afuera de la anatomía patológica, la morgue. Nadie lo tomó. Estuvo allí, se quedó allí, y en la lavandería del hospital
se guarda ropa para las personas que fallecen o que son muy indigentes y que después salen y no tienen ropa para salir de alta. Y alguien se lo llevó ahí a la ropería y se llevaron allí el traje y seguramente alguien lo vistió. Hay un ambiente en el hospital, y tú lo dijiste, nadie llega porque quiere, pero sí es un rincón, es un lugar que me llamó la atención porque también está acá para la gente que está sola o que sufre una gran decepción en la vida, que busca una especie de asilo y la encuentra ahí en el hospital. Mi mamá fue funcionaria del Hospital Regional por muchos años de la urgencia pediátrica. Por eso conecté también con varias historias que tú comentas acá sobre las personas en situación de calle que están afuera. Hay historias muy entretenidas de cómo algunos se las arreglaban para comer en el hospital. Sí. Es un lugar, porque tú estuviste, o sea, estás todavía. Es un lugar donde hay una tensión constante, pero también se pone a prueba la humanidad. Sí. Yo siempre digo que ahí está lo mejor y lo peor, desgraciadamente, de las personas, porque es también una situación límite. Y en el hospital hay a veces muchos reclamos y listas de espera y todas esas cosas, pero cuando tú estás en una condición de verdad grave, es lo mejor que hay. O sea, yo te lo digo por experiencia, yo llegué allá en una condición extremadamente grave, entre vida y muerte, y allí me sacaron. Y en las clínicas particulares de aquí, donde hice la consulta, me dijeron no, porque si te agravas en la clínica vas a llegar al regional. Exacto. Entonces, digamos, hay críticas y hay cosas que no funcionan, pero en aquello que es clave, funciona. Y es lo importante. Acá también hay muchas historias tuyas en el reporteo, historias de personajes que pasaron por acá, por la zona, y que después se fueron. Hay mucha marginalidad en el sentido amplio de la palabra, de quienes se encuentran al margen de la sociedad. ¿Dónde podemos encontrar Al Límite, Rina? Si la gente lo quiere, se lo recomiendo totalmente. La editorial, en este minuto no me quedan, pero la editorial que es Al Aire me va a sacar nuevos libros y ahí yo creo que se van a tener que comunicar conmigo, porque conseguir un lugar donde es sumamente difícil. O sea, este es un seleccionado por el Fondo de Cultura como literatura referencial, y resulta sumamente complicado el ponerlo en una determinada librería y además lo que te sube. Porque aquí siempre existió el impuesto al libro, y yo lo digo porque hay mucha gente que escribe y que escribe muy bien y cuya lectura no se conoce en parte por un montón además que se encarece mucho. Publicar, y además se encarece el comprar cultura, patrimonio. Entonces es un tema. Yo tengo un Facebook público, digamos, porque normalmente estoy escribiendo allí en contacto, se pueden contactar conmigo. Al tiro lo vamos a estar colocando de todas maneras acá abajo, pero cuéntanos al tiro. Rina Cárdenas. Rina Cárdenas, listo. Rina Cárdenas, ahí la encontramos en Facebook y pueden adquirir cuando ya estén disponibles, ojalá que pronto, porque la verdad es que es una experiencia muy bonita leerlo, muy emotiva, sobre todo para quienes somos de acá, o sea, para cualquier persona, pero para quienes somos de acá adquiere un cariz importante. Las calles, los edificios, los lugares, los rostros, ¿no? Fue un tiraje de 70 y tanto y se terminaron, creo que me quedan 2. Oh, ya, pero ojalá que vuelvan, que aparezcan pronto, porque totalmente recomendable. Nosotros nos vamos a separar, Rina, unos segundos y volvemos con el cuestionario acá en el Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Televisión. Gracias por acompañarnos, estamos de regreso en Canal 9 Bio Televisión, en este pastel de zanahoria junto a la periodista y escritora Rina Cárdenas. ¿Estás lista? Sí, de todas para maneras. El cuestionario. Rina, es súper odiosa, siempre digo lo mismo, pero esta pregunta es muy odiosa. Pero si tuvieses que elegir a una escritora que te ha marcado, que tú recomiendas, ¿a quién eliges? Uy, para mí es lo más fácil, para algunos lo más simple, para algunos casi tonto, pero yo me voy a quedar por siempre con el autor del Principito. Antoine Saint-Exupéry. Sí, aunque, mira, lo leí cuando era niña, me lo contaron como un cuento infantil, lo fui leyendo, vi las películas, etcétera, y hoy día, a la edad que tengo, todavía
para mí todos los días. Tú lees algo y descubres algo. Nunca deja de tener sentido, ¿Cierto? impresionante. ¿Algún libro de cabecera que tú consideres como una Biblia en tu vida, al que recurres normalmente o que está ahí? Ahí. Qué poco original, lo mismo, porque además ahora tengo nietos. Entonces les voy contando el cuento, voy viendo que ellos... Oye, es una maravilla leerle, por ejemplo, El Principito a una niña de 5 años y ver las conclusiones que ella saca. Oh. Es una maravilla. Entonces, lo encuentro como una Biblia porque sirve para todas las edades, para todas las personas, en todos los lugares, en todo el mundo. No hay caso con El Principito. Además, ahora también es una figura icónica, o sea, no solamente en la literatura, y es importante que la gente vaya más allá de lo icónico, ¿no? Y de la frase que uno puede leer de repente en las redes sociales, ir al libro, recurrir al libro, pero está en la cultura pop. Sí. Se transformó en una figura pop, con las películas, con todo. Muy bien. En todo caso, en cuanto a escritor o algo, yo tengo otro que es como pero en un área distinto. Es como para mí lo máximo, Cortázar. O sea, Cortázar para mí siempre ha sido lo máximo. No importa los que vengan, no importa lo que escriban, Cortázar es Cortázar. Muy bien. Flechazo literario. ¿Con qué libro te enamoraste de la literatura? ¿Qué edad tenías y cuál era el libro que tomaste y quisiste seguir leyendo, en el fondo? Julio Verne, cuando tenía 7 años. Me maravillé con Julio Verne y el Capitán Nemo. Ahí empezó todo. Sí, 20.000 leguas. Muy bien. ¿Poesía? ¿Te gusta la poesía? Sí, digamos que más que nada tengo la poesía. Yo soy alumna de profesoras normalistas. Y las profesoras normalistas hacían mucho énfasis en la poesía. Después he leído cosas, pero nada como era Yango, un chicuelo. Muy bien. Sí, el violín de Yango. Esa poesía más clásica. Y más antigua, claro, de abuela, de vieja, pero que sigue siendo maravillosa igual. Me voy a salir del libreto. Te voy a hacer otra pregunta que está vinculada con el tema de la poesía, pero que de repente la hacemos. Me tinca que no sé, que aquí le puedo achuntar alguna canción, algún cantautor que escriba, que tú escuches y que digas, oye, esto es poesía al cantar. Reclina, niña, tu frente sobre mí. Sí, sí, de todas maneras. Los escucho. Joaquín Sabina, es fascinante. Sí. Él es un cronista de las calles y de los tugurios. Él te cuenta una novela en cada canción. Sí. Eso es poesía también. Es poesía, es poesía. Maneras. ¿Algún otro? Me gusta de los chilenos, me gusta lo que encuentro que también es una poesía, el de la danza con libélulas, que no sé cómo Manuel García. Esa es una poesía maravillosa. Sí, de pronto los poetas no escriben en el libro, sino que le ponen música y lo hacen doblemente maravilloso. Es verdad. Por eso siempre hago el alcance, porque de pronto, claro, no es la poesía tradicional que uno conoce, pero en las canciones, en la trova, sobre todo, y qué buen ejemplo que diste de Joaquín Sabina y Manuel García, pero Joaquín Sabina es un genio. Y es un hombre de la calle, del tugurio. Se está despidiendo, Sí. Se está despidiendo. Creo que va a estar en Chile el próximo año, en su gira de despedida. El cine, ¿te gusta el cine? ¿Consumes cine? ¿Alguna adaptación de algún libro que leíste? Sabiendo que son géneros súper distintos, pero de repente uno se encuentra con... O al revés, ves una película y resulta que era un libro. No tanto, fíjate. Bueno, vi lo típico de aquello que me gustaba mucho, El Capitán, las 20.000 leguas, todo eso lo vi. Hay una película que ya es vieja, pero que siempre me ha gustado, pero es por la genialidad de la interpretación, que es Laberinto, de Jack Nicholson. La genialidad de su interpretación, la locura, la encuentro buenísima, esa me marcó. Pero mayormente de cine no soy. Ya, perfecto. Sí, es interesante siempre hacer como el paralelo, pero normalmente hay algunas excepciones, pero normalmente siempre nos quedamos con los libros acá en el programa. Sí, sabes que hay alguna película así que me hizo un cambio, que fue el tema de donde el niño, se me olvidó el nombre, de los tiempos nazis, los campamentos nazis donde tenían a los campos de concentración.
¿Donde llama rayas? Donde el niño le cuentan la historia de qué es esto, le cuentan toda una historia. La para vida que no, es bella. La vida es bella. Es que ni siquiera me acordaba porque esa película fue horrible. Yo la encontraba espantosa. ¿Cómo hicieron esto? Hasta que me encontré en el hospital con la historia de la niña que dice que es Rapunzel. Y vi que ella misma utilizó, para disfrazar su realidad tan dura, recurrió a un cuento. Y desde ese día me reconcilié con La vida es bella. Sí, sí. Qué interesante punto de vista, porque más allá del éxito y del original, es una historia súper macabra por lo que están viviendo, cuando uno le toma el peso también a esa mentira piadosa en medio del dolor, es digno de analizar, porque puede generar también un trauma en el niño. Pero claro, si lo comparas con lo que se puede vivir a diario en el hospital y en esta creación de cuentos, puede salvar la vida. Sí, y en ¿no? este caso la niña se lo creó, o sea, a lo mejor su forma de defenderse, de protegerse Interesante, claro. Sí. Y de mantener la infancia. Yo creo que ese es un poco también el objetivo de este papá. También está, bueno, está como el guión de esa película que se puede leer y que también es un ejercicio bien interesante. Nos va quedando poco tiempo. Ya la última pregunta. ¿Dónde te gusta leer? ¿Cuáles son tus mañas para leer? Sola, tranquila, sin música, porque la música me distrae. Ajá. Y en cualquier lugar donde no haya personas, incluso el baño. Eso. Sí, en el baño de mi casa siempre hay una novela, ahí, en un lugar, siempre. Porque si no es uno, otro leerá la novela. Pero solita. Una hojita, sí, a la vez, sí, siempre sola. O sea, la literatura está disponible para el que vaya al baño. Sí, tú vas al baño y vas a encontrar en el baño 3 novelas, 1, 2, 3 de distintas maneras, un relato corto, etc. Siempre es una oportunidad, todo es una oportunidad. Voy a tomar once a la casa de la Rina, entonces me gustó. Rina, gracias por acompañarnos. Encantada, Te muchas quiero gracias. felicitar y agradecer en realidad por Al Límite, por todos tus libros. Me esperan estos, los tengo que leer, pero Al Límite es una maravilla, muy recomendado. Ojalá que puedan salir más ejemplares para que ustedes lo puedan adquirir y leerlo, porque es una reflexión muy interesante sobre la humanidad. ¿Quién hizo la ilustración? Mi hermana, se llama Marta. Marta hizo esta ilustración preciosa. Y está basada en uno de los cuentos, es uno de los relatos también. Sí, sí, de una funcionaria del hospital. Que se fue con el COVID. Precioso ese cuento, muy emotivo también. Pero no vamos a contar nada para que no matar los cuentos de Al Límite. Rina Cárdenas, gracias por estar con nosotros en el Pastel de Zanahoria, y cualquier cosa nos vuelves a visitar. Muchas gracias. Y que todo vaya muy bien para todos. Gracias. Y todas. Nosotros nos vemos la próxima semana con más libros, con más historias, con más reflexión en el Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Televisión. Que estén muy bien. Chao, chao. Canal 9 Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria.